En un pueblo muy religioso, 7 adolescentes forman un grupo en el que cada una representa a los pecados capitales. Pero a partir de la desaparición de una de ellas, ocurre que las chicas terminan siendo acechadas por un misterioso asesino enmascarado. Por eso hoy, The Sinners. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote o activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con nuestra protagonista Grace preparándose para ir al colegio. Así que luego de despedirse de su padre, que era el reverendo del pueblo, ella se termina reuniendo con su amiga gótica llamada Tori, a quien le comenta que acaba de terminar la relación con su novio. La cuestión es que cuando Grace llega al colegio enseguida se reúne con sus amigas, mientras notaba la ausencia de otra de ellas llamada Aubrey, la cual era la única maniática religiosa del grupo, y enseguida descubrimos que las 7 amigas forman una pandilla de bravuconas conocidas como las pecadoras. Así que cuando ellas ocupan un baño, en eso vemos que la rubia y Tori tenían algo más que un lazo de amistad, al mismo tiempo que Aubrey anotaba todo en su diario íntimo, y luego vemos que al parecer la pelirroja es la que menos encajaba en el grupo. Y entonces descubrimos que Codicia era el apodo de la niña rica consentida, que Envidia era la chica celosa, que Pereza era la floja del grupo, que Gula era la adicta a los dulces, que Ira era la chica gótica, que Orgullo era la pelirroja y que Lujuria era la rubia a pesar de que en realidad era virgen. La cuestión es que durante la clase Ira es expulsada después de decir una mala palabra y en eso Aubrey queda con su orgullo herido después de responder mal a una pregunta, al mismo tiempo que ella sentía envidia de su amiga Grace por saberse de memoria la Biblia, ya que por algo era la hija del reverendo. Por otro lado, el sheriff del pueblo visita a su esposa, que también daba clases en el colegio, y de repente la mujer lo invita a hacer cochinadas en su lugar de trabajo, así que el policía no desaprovecha su oportunidad, aunque luego descubre que la metiche de Aubrey los había escuchado. Mientras tanto, Grace se encuentra con su exnovio, a quien lo termina dejando con las ganas de seguir besándose, ya que ella tenía otras preferencias. Y luego de que Lujuria se cruce con una mujer hippie que le gusta andar descalza, ella termina llegando a su trabajo como la ayudante de un vendedor de flores. Luego en su casa, Grace recibe el regaño de su hermana por abusar del uso del baño, y después en la cena la rubia descubre que alguien había delatado a ella y sus amigas con su padre, ya que el tipo la termina regañando por haber formado una pandilla con un nombre satánico. Así que el reverendo la castiga obligándola a ir a la iglesia todos los días, aunque Grace no se toma en serio el regaño de su padre, burlándose de su fanatismo religioso, y entonces consigue herir los sentimientos del tipo, quien al final termina recibiendo consuelo religioso de su esposa. Más tarde vemos que Lujuria tiene un extraño sueño con un grupo de personas que estaban celebrando un ritual satánico, y aunque la chica intenta resistirse, al final termina aceptando recibir a Satán en su corazón para tener una visión bastante aterradora, hasta que de repente ella se termina despertando. Al día siguiente vemos que Grace decidió adoptar un cambio radical de apariencia, y entonces descubrimos que la rubia ya tenía sospechas de quién pudo haberlas delatado, ya que luego en la clase las pecadoras terminan llevando a cabo un plan para quedarse con el diario íntimo de Orgullo. Así que después de correr a un grupo de niñas que estaban ensayando una coreografía de las Blackpink, Lujuria se reúne con sus amigas para revelarles que Aubrey era la persona que las había delatado con su padre, mientras que a las chicas les costaba creer que Orgullo las había traicionado. Aunque enseguida las pecadoras descubren que la pelirroja hablaba pestes de ellas en su diario íntimo, ya que ella creía que se estaban desviando del buen camino del Señor, y por eso Grace les termina pidiendo ayuda a sus amigas para poder darle su merecido a la traidora. Más tarde vemos que Lujuria recibe a sus amigas para celebrar una reunión en el ático de su casa, en donde felicita a Tori por lo bien que le queda su disfraz de nerd sexy. Así que cuando aparece Orgullo, enseguida las pecadoras comienzan a recitar la letra de una canción de heavy metal, hasta que Aubrey las interrumpe diciendo que se trataban de versos satánicos, a lo que Grace le revela que ahora ellas eran consortes del diablo, al mismo tiempo que las pecadoras le decían a la pelirroja que no se crea todas las patrañas escritas en la Biblia, y por eso termina destruyendo el libro. Y luego de que Lujuria y Tori revelen a sus amigas que eran una feliz pareja, en eso las pecadoras toman a Aubrey para obligar a usar un rifle mientras ella intenta resistirse, aunque al final la pelirroja termina descubriendo que ellas solo le estaban jugando una cruel broma como castigo por ser una soplona. Pero al final Orgullo no había aprendido la lección, ya que volvió a delatarlas con el reverendo, y por eso la pelirroja termina recibiendo otro merecido castigo por parte de las pecadoras, hasta que en un momento Grace le pide a Ira que deje de excederse usando la violencia. En eso las pecadoras descubren que Aubrey se había escapado, entonces intentan buscarla hasta que al final se terminan resignando con la idea de que la pelirroja haya sido comida por un oso, al mismo tiempo que Orgullo parecía haberse extraviado en medio del tenebroso bosque. Luego
Luego Grace regresa a su casa en donde vuelve a faltarle el respeto a su padre para demostrarle que no sabe cómo imponer su autoridad, y después de sacarse de encima a la entrometida de su hermana, la rubia vuelve a leer el diario de Orgullo demostrando que empezaba a preocuparse por la chica. La cuestión es que, al día siguiente vemos que Aubrey no se encontraba en la clase, y en eso aparece el director para llamar a las pecadoras a su oficina. Por eso las chicas comenzaban a mostrarse preocupadas de terminar en serios problemas. Por su parte, Grace habla con el sheriff para decir que no sabía nada de la desaparición de Orgullo, al mismo tiempo que hablaba bien de la pelirroja admirando su fanatismo religioso, y luego del breve interrogatorio el policía termina llamando al resto de las pecadoras. Pero después de que todas las pecadoras hayan terminado con su testimonio, las chicas descubren que alguien había escrito una lista de todos los pecados en la cual estaba tachada la palabra orgullo, y luego vemos que la chica que representa a la codicia es atacada por una persona enmascarada. Y mientras el resto de las pecadoras fingían que rezaban por la aparición de Orgullo, por otro lado descubrimos que Codicia había caído en manos de un peligroso asesino, ya que al día siguiente el sheriff había encontrado el cadáver de la chica con una rosa metida en su boca. Más adelante se celebra el funeral de Codicia, en donde el reverendo invita al padre de Aubrey a decir unas palabras, y entonces el tipo aprovecha para dedicarle unas amenazas al responsable de la desaparición de las chicas, provocando mucha conmoción entre los hombres del pueblo, hasta que el reverendo interviene para pedir calma, y luego de que la madre de Aubrey termine con su turno de actuar como una loca histérica, después todos se terminan uniendo para entonar juntos una canción llena de amor y esperanza pidiendo un cruel castigo para el asesino de las chicas. Luego del funeral, el vendedor de flores se acerca a Grace para lamentar la pérdida de su amiga, hasta que de repente aparece el sheriff para arrestarlo, ya que encontraron un guante del tipo en la escena del crimen, al mismo tiempo que el policía se daba el gusto de sacarse de encima a su odioso cuñado. Al rato Lujuria regresa con su familia mientras su padre le explica que su amiga tuvo su merecido castigo por formar parte de un culto satánico, y por eso la rubia se marcha llorando ante la poca sensibilidad del tipo, el cual enseguida se justifica diciendo que solamente estaba defendiendo la palabra del Señor. Enseguida Grace decide llamar a su novia para que la lleve con su auto, y en eso la rubia le dice que debían deshacerse del diario de Orgullo para que nadie las relacione con su desaparición, al mismo tiempo que otra de las pecadoras parecía haber caído en las manos del enmascarado. Y mientras descubrimos que al final era Gula la nueva víctima fatal del enmascarado, por su parte las chicas llegan a una alejada cabaña en donde deciden levantar la temperatura del lugar utilizando el diario de Aubrey para poder avivar las llamas, mientras ellas quieren aprovechar el clima romántico. Hasta que de golpe Lujuria recuerda que también debían deshacerse de las máscaras, pero cuando Tori regresaba al auto para tomarlas, en eso escucha unos ruidos sospechosos y por eso le dice a su novia que no se encontraban solas. Así que cuando salen a revisar terminan descubriendo el cadáver de Gula. Por su parte el sheriff recibe la buena noticia de que estaba esperando un bebé, aunque su buen momento se interrumpe cuando descubre que apareció otro cadáver, y para colmo el policía termina recibiendo una fuerte amenaza de parte del reverendo por no cumplir del todo bien con su trabajo. Mientras tanto Grace llora por el miedo de seguir el mismo destino que sus amigas, pero aparece su madre cuando en eso Ira casi termina hablando de más, y entonces la rubia se termina escapando al mismo tiempo que el vendedor se reunía con su esposa hippie, ya que ahora estaba libre de cargos. Luego Lujuria le pide a su novia que la lleve a la casa del jardinero para encontrar alguna pista, mientras Tori le dice que no quiere juntarse con unos hippies mugrosos, y por eso tienen una fuerte discusión, al mismo tiempo que le había llegado el turno a Envidia de caer en las manos del misterioso asesino. La cuestión es que Grace junto a su novia terminan visitando al vendedor de flores solamente para descubrir que el tipo no tenía nada de información valiosa, mientras que el sheriff recibía la inesperada visita de un par de detectives que parecían gemelos ya que se veían muy parecidos. Entonces los detectives explican que vinieron de la ciudad para ayudar con el caso, ya que el sheriff resultó ser un inútil. Así que cuando el policía menciona que estaba por visitar la casa del forense, enseguida los detectives se autoinvitan a ellos mismos para acompañarlo. Por su parte Grace se sentía cada vez peor por culpa de los nervios, y entonces su novia la ayuda a relajarse, hasta que en un momento la rubia le sugiere que regresen a la cabaña, al mismo tiempo que descubrimos que Pereza también cayó en las garras del enmascarado. Y mientras los policías perdían su tiempo discutiendo como un montón de niños, por su parte el enmascarado aprovecha la incompetencia de los oficiales para seguir con su plan de deshacerse a sangre fría de todas las pecadoras. Por otro lado, las únicas pecadoras que quedan llegan a la cabaña descubriendo que alguien la había visitado hace poco, pero en lugar de alejarse para ponerse a salvo, ellas deciden entrar para sentarse mirando hacia la nada hasta que reciben el ataque de un enmascarado acompañado de una chica pelirroja. La cuestión es que los oficiales habían decidido invadir la casa del forense a la fuerza, y en eso terminan averiguando que el tipo era el asesino
asesino de las chicas, y luego los policías consiguen sacarse de encima a los detectives ya que los filmaron invadiendo la propiedad privada sin el permiso de un juez. Mientras tanto, Grace descubría que la verdaderamente maestra detrás de la muerte de sus amigas era nada menos que Orgullo, la cual explicaba comportándose como una maniática que solo estaba cumpliendo con una misión divina para purificar el pueblo de todos los pecadores. Acto seguido, Aubrey revela que el forense también era un pecador ya que en realidad practicaba el satanismo, así que cuando ella llama al tipo, enseguida él aparece cargando a una inconsciente Tori mientras la pelirroja aprovechaba para devolverle las patadas de la última vez. Así que luego de explicar cómo obtuvo la ayuda del forense para fingir su muerte, Orgullo solo se concentra en disfrutar del sufrimiento de Grace y por eso no advierte que el tipo se acercaba lentamente hacia ella para poder añadirla en su lista de víctimas fatales. Y después de que las últimas pecadoras sobrevivientes arrojen el cadáver de Aubrey para alimentar a los peces, el forense las regresa a la cabaña solamente para perder el tiempo contándoles su plan de incriminarlas. Y por eso el sheriff tiene la oportunidad de redimirse como el héroe de las chicas. Aunque al final el policía terminó siendo un pacifista que prefiere resolver las cosas con palabras y por eso el forense se termina aprovechando de su debilidad, y en eso Tori saca a relucir que representa al pecado de la ira cuando consigue quedarse con el arma del tipo. Y mientras el forense le gritaba para que dispare, al final Tori se deshace del asesino de todas sus amigas al mismo tiempo que aparecía el otro policía para descubrir la masacre, así que al final Grace y su novia terminan siendo arrestadas ya que ahora tenían un montón de cosas que debían explicar ante la ley y ante los ojos de Dios. Eso fue The Sinners. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.